Bueno, Arratsaldeon, ongi etorriak, bienvenidos y buenas tardes. Vamos a hablar de la investigación del cáncer de mama en Guipúzcoa. El lunes es el 19 de octubre, Día Internacional contra el Cáncer de Mama, y veíamos interesante acercar a la sociedad proyectos de investigación en los que se está trabajando en Biodonostia, aquí en Guipúzcoa, y queríamos conocer también cuál era el panorama del cáncer de mama en cuanto a investigación. Enseguida os voy a presentar a las dos personas que me acompañan aquí en la mesa, pero si me permiten, yo querría contar primero cuál era el escenario en el que nos encontramos si hablamos de cáncer de mama en Guipúzcoa. En total, en 2019 se contabilizaron 545 casos. Hablamos de mujeres, pero es verdad que hay un 2% de cáncer de mama, que es cáncer de mama masculino. Pero hablaríamos de 545 casos en Guipúzcoa, según datos del Observatorio del Cáncer. En España, más de 33.000. Hay un dato que además forma parte de la campaña de este año, de la AECC, y es que cada 15 segundos en el mundo hay una mujer diagnosticada de cáncer de mama. Le cambia la vida a una mujer cada 15 segundos. Y ese es el lema de la campaña de este año. Y en lo que yo vengo hablando, pues yo creo que unas 4 o 5 mujeres habrán sido diagnosticadas de cáncer de mama. El dato del incremento, esto cada vez va a más, es de 7,5% de aumento en los últimos 7 años. Creo que la estadística es de 2012-2019, pero bueno, ese es el dato que demuestra que ha habido ese incremento. Podríamos hablar de 160 investigadores a los que la AECC ha financiado el último año con 24 proyectos de investigación y 6 millones de euros. Y otro dato más, el 63% de las personas que atendimos aquí en la asociación, en las 6 sedes que tenemos en la asociación, el 23% fueron personas diagnosticadas de cáncer de mama. Si hablamos de unas 1.400 personas, aquí hablamos de afectados, es decir, familiares y pacientes, porque también consideramos a los familiares como afectados del cáncer de mama, ¿no? De una realidad que es el cáncer de mama. Pues el 23% de los 1.400, pues estaríamos hablando de una cuarta parte, ¿no? Casi 400 personas. Así que ese es el volumen y ese es el escenario en el que nos encontramos. Yo os agradezco que hayáis estado aquí, que me acompañéis en esta charla y en este día. Seguramente vosotros les conozcáis a las dos, a algunos de vosotros que estáis aquí. Por eso que jugamos en casa, ¿verdad? Joana, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, es un placer estar aquí. Pues... Bienvenida. Joana, déjame que diga que Joana es licenciada en Medicina por la Universidad de Sonora en México en el año 2017. Después de finalizar la carrera, estudiaste un máster de Biología Molecular y Biomedicina en la Universidad del País Vasco, que es lo que te hizo venir aquí de alguna manera, ¿no? Fue un poco tu arranque en tu estancia aquí en el País Vasco, y después te incorporas, yo creo que por mediación también de María, ¿verdad?, a Biodonostia, donde formas parte del equipo de investigación precisamente en cáncer de mama, ¿no? Y allí se hacen proyectos de investigación básica y translacional, que después explicaremos qué es esto de investigación translacional. Y me gustaría también decir que Joana ha sido adjudicataria de una de las ayudas de investigación AECC por valor de 22.000 euros anuales por un periodo de 3 años prorrogable a 4, así que una buena noticia. La primera pregunta iría por ahí. ¿Qué supone que reciba una investigadora una financiación por un periodo de 3 años? Imagino que, además de la contribución económica, la estabilidad que le produce, ¿no? El poder empezar y terminar un proyecto. Creo que el que te adjudiquen la beca para el proyecto es dedicación a tiempo completo de una persona para esa investigación, para que podamos tener resultados y ver qué pasa con los pacientes con la investigación. Y creo que es uno de los principales beneficios, también a nivel personal, de dedicarse tiempo completo a este proyecto. En tiempos de incertidumbre, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Después hablaremos, después de la presentación, hablaremos también de cómo ha afectado el COVID en vuestro día a día, ¿no? Me imagino que también os habrá golpeado, ¿no? Sí. En la normalidad de un laboratorio, ¿no? Bueno, también os quiero presentar a María Cafarel,
y a quien también agradezco que haya estado aquí o que esté con nosotros, investigadora en cáncer, concretamente en cáncer de mama, por lo que también es un lujo que hoy puedas estar con nosotros. La tesis doctoral la hiciste en la Universidad Complutense de Madrid, después estuviste 5 años en Cambridge, en Inglaterra, volviste a España gracias al programa de Iker Basque en el año 2015 y te estableciste también aquí en el País Vasco, en Donostia, y incorporada a Biodonostia, al Instituto de Investigación Sanitaria Biodonostia. Hay que decir también que formáis parte, tu ASEICA Joven o ASEICA, que es la Asociación Española de Investigadores en Cáncer. Precisamente coordinadora tú del programa de jóvenes investigadores, ¿no? Hablaremos también del talento de los jóvenes investigadores y también formas parte de Iker Basque, que no lo he citado, pero también creo que es importante. Acerca el micrófono tal vez, María, hacia aquí para que se te pueda escuchar y para que no tengas que desplazarte. Decía ella la estabilidad, ¿no? Lo importante que es que las jóvenes promesas o el talento investigador reciba ese apoyo, ¿no? Sí, en cuanto a moral también, ¿no? Claro, lo importante que es que la sociedad valore la investigación y apoye el trabajo de la investigación. Y la ECC pues ha sido, y lo es todavía, referente en ese apoyo a la investigación, no solo económico, sino de reivindicación del papel tan importante que tiene la investigación para curar enfermedades. Hay que decir que Joana competía con otros proyectos que también optaban a ser adjudicatarios de esa ayuda. Hay un órgano que es independiente a la ECC, que se llama la Fundación Científica ECC, que está formada por expertos, por un comité asesor científico, que es quien evalúa los diferentes proyectos y sobre todo se asegura de que los proyectos sean de calidad. Es decir, el proyecto que se investiga tiene que tener una investigación de calidad para poder ser financiado. Yo creo que es importante que lo señalemos y que en este caso además lo hagamos, lo contemos, ¿no? Claro, lo bueno es que la ECC aporta muchos fondos a la investigación, pero de una manera muy racional y pensada. Hay unos criterios de evaluación de calidad muy estrictos y todas las evaluaciones son revisadas por pares, luego van a un comité científico, o sea que se aseguran de que van a financiar buena ciencia. Entonces esperamos nosotras pues demostrar eso, ¿verdad? Bueno, enseguida vamos con el proyecto, porque hablábamos de la ECC, la entidad social y privada que más dinero aporta a la investigación, pero es que si hablamos de las instituciones públicas, ¿qué está pasando? ¿Que hay recortes en investigación? ¿En qué panorama nos estamos encontrando? Pues por lo menos por lo que reclamamos desde muchos sectores de la investigación, incluida ASEICA, es que la inversión estatal en investigación se aproxime al menos a la media europea. Estamos muy por debajo de la media europea por investigación y no creo que se pueda hablar de recortes, sino que nunca se ha apoyado la investigación a los niveles que hacía falta. Y sí ha habido un freno desde la crisis económica del 2011 y si queremos ser un país moderno y un país referente en Europa, tenemos que ponernos las pilas y ponernos a nivel de otros países europeos, como puede ser Alemania, Holanda, Reino Unido. Dicen que en el País Vasco estamos bien, no lo sé. Bueno, es que seguimos quedando cortos también. Estamos mejor. Pero no llegamos, la Fundación Iker Basque, por ejemplo, ha hecho mucho. Y la Fundación Iker Basque, o sea, de los sitios para hacer ciencia en España y sobre todo ciencia biomédica, igual hace unos años solo estaban Madrid, Barcelona y Valencia, a lo mejor, pero ahora el País Vasco se ha posicionado muy fuerte. Aún así, no podemos dejar de reclamar más fondos de la investigación y también más fondos estatales, ¿no? Del Ministerio de Ciencia e Innovación, del Instituto de Salud Carlos III. Bueno, pues si os parece, vamos con una breve presentación que nos ha preparado Joana López sobre su proyecto de investigación, que yo creo que es un buen ejemplo de lo que se está haciendo en materia de investigación en cáncer de mama en Biodonostia. ¿Me vas a permitir que yo te interrumpa? Sí, sí. Si hay algo que yo no entiendo, te preguntaré y te repreguntaré para que yo lo pueda entender. Okay. Porque yo sé que has hecho una presentación muy trabajada para que se pueda entender, pero si veo yo que me pierdo, te pediré que me orientes. Me parece genial. Sí. Así que, Joana, cuando quieras, nos cuentas en qué consiste tu proyecto de investigación. Pues, como estamos aquí, les voy a contar un poco lo que estoy investigando, en dónde estoy ahora y lo que es mi plan de trabajo para estos próximos 3 años con mi tesis doctoral. Esta tesis doctoral se lleva a cabo en Biodonostia, que si no conocen, ese es un edificio que está atrás del Hospital Donostia, y está dirigida por María Cafarel y por Andrew Ruticochea, que son mis directores de tesis,
y los que llevan el laboratorio de cáncer de mama en Biodonostia. Mi tesis doctoral va dirigida a cáncer de mama, principalmente aquel que expresa receptores de estrógenos, que sea receptor de estrógenos positivos, y va dirigido a encontrar nuevas terapias para ese tipo de cáncer de mama. ¿Por qué es importante el estudio de este tipo de cáncer? Primero, ¿por qué es importante el estudio de cáncer de mama? El cáncer de mama es un problema, y lo acaba de decir bien Miquel, que afecta a mucha gente en la población. Es un problema que tiene alta prevalencia. 1 de cada 8 o 10 mujeres en el mundo padece cáncer de mama en este momento, y en España, como bien dijo Miquel, a nivel de todo el país se diagnostican anualmente 26.000 mujeres con esta enfermedad. He ahí la importancia que tiene el estudiar el cáncer de mama. Aquí les pongo una imagen, yo creo que no, les pongo una imagen para poder explicar cuál es el contexto de mi tesis doctoral. Imaginen que esto que ven aquí es una mama, este es el pezón, y este es un bulto que se encontró la paciente. Va al médico, y el médico toma una muestra de estas células que componen ese bulto. Lo mandan al patólogo, y en el patólogo lo que hacen es ver si estas células que ven aquí tienen algo que se llama receptor de estrógenos. El cáncer de mama, como bien sabido, se produce en la mama, que es un tejido que depende en gran medida para su control y funcionamiento de estrógenos. Estos estrógenos que vemos aquí pues vienen de todo el cuerpo, y este receptor es como la puerta de entrada de esos estrógenos a la célula para que éste pueda llevar a cabo su función, que en el cáncer de mama sería hacer que estas células crezcan y se produzca este bulto que vemos aquí. Joana, por lo tanto, si lo he entendido, el receptor de estrógenos de por sí no es malo, ¿no? Lo que sí es malo es cuando ese receptor de estrógenos está dentro de un tumor, ¿no? Es malo, sí y no. Ahí va mi respuesta. Este receptor de estrógeno como biomarcador o como factor de predicción es muy efectivo, porque el médico puede saber cuál es el pronóstico, cómo va a evolucionar la paciente y qué tratamiento va a responder la paciente. Por un lado es bueno que tengan receptor de estrógeno, porque el tratamiento para eso es un tratamiento hormonal que es eficaz, y de hecho las pacientes que tienen receptor de estrógeno tienen mejor pronóstico que las que no lo tienen. Sí. El receptor de estrógeno del 100% del cáncer de mama se expresa en el 80% de estos tumores de cáncer de mama. O sea que hay muchas pacientes con cáncer de mama que presentan este receptor. ¿Cuál es el problema, o cuál es la base de mi investigación? Precisamente aquí les muestro las principales estrategias terapéuticas que hay en estos pacientes. Principalmente se usa tratamiento que inhiba a estos estrógenos, o que se llama tratamiento antiestrogénico, y las dos principales dos principales estrategias de estos medicamentos es, por un lado, hacer que no se formen muchos estrógenos en el cuerpo de la mujer. No sé si han escuchado medicamentos, o las pacientes han escuchado medicamentos como letrozol, anastrozol, entre otros, que lo que hacen es que disminuyen la cantidad de estrógenos para que no se forme mucho y no lleguen mucho aquí a estos receptores en el cáncer de mama. Y otra estrategia es que, aunque se formen esos estrógenos, no se puedan unir a esta puertecita de la célula y que no lleven a cabo su función. O sea, lo que hacen estos medicamentos es bloquear la unión a los estrógenos. Medicamentos como el tamoxifeno, el fulvestrant, que a las pacientes de cáncer de mama le ha de sonar. El tratamiento antiestrogénico es muy efectivo en las pacientes. Duran 5 o 10 años con tratamiento antiestrogénico. El problema del tratamiento antiestrogénico es que muchas de ellas generan resistencia al tratamiento. ¿Y qué es resistencia al tratamiento? Pues es cuando, a pesar de que esta paciente lleve 3 años, 5, 10 años con el tratamiento antiestrogénico, vuelva a recaer, o sea, vuelva a crecer este tumor, aunque no tenga estrógenos. Entonces se dice que es resistente al tratamiento, ¿sí? Este es el contexto, el por qué se centra mi tesis doctoral, o dónde es la base de mi tesis doctoral.
estudios previos del equipo de investigación han visto que hay una proteína que expresan, aquí lo pongo en amarillo, ¿Qué es? es la BAP3 se llama, es una proteína es como algo parecido al receptor de estrógenos que les acabo de contar, pero es una proteína que se dieron cuenta que expresan estos tumores que son resistentes al tratamiento. Y han sintetizado una serie de compuestos químicos que bloquean a esta proteína para que, hipotéticamente, o para que nuestra idea es que modulando este receptor, la sensibilidad al tratamiento hormonal se vuelva a restablecer. ¿Sí me expliqué? Entonces, los objetivos principales de mi tesis doctoral son, por un lado, el poder testar, el poder comprobar mediante experimentos que estos inhibidores de esta proteína funcionan en el cáncer de mama. Y por otro lado es identificar biomarcadores de resistencia a terapias estrogénicas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo quiero identificar cómo poder diferenciar a las pacientes que responderán al tratamiento hormonal desde el principio y no una vez que ya hayan tomado el medicamento, que hayan tomado el tratamiento. Con eso se puede adelantar ya y se puede ver que por mucho que tome el medicamento no le va a hacer ningún efecto. Exacto, y se pueden tomar estrategias para tratar de evitar eso. Entonces, voy a empezar explicando cómo voy a lograr el primer objetivo de mi tesis doctoral. Esta es la metodología, lo traté de simplificar. Lo que voy a hacer yo es usar celulitas, se llaman líneas celulares. Las voy a utilizar, lo que voy a hacer es, esas líneas celulares que son células de cáncer de mama de pacientes, las voy a tratar con medicamento normal, con el tratamiento antiestrogénico que les acabo de explicar, y voy a ver con el paso del tiempo cuáles crecen a pesar de que yo las esté tratando. Las que crezcan, estas células que crezcan, son células que van a ser resistentes al tratamiento. Entonces, en esas células resistentes al tratamiento es donde voy a testar estos inhibidores que se han generado para ver si funcionan. Una vez que identifique qué compuestos químicos son los más eficientes y los que han tenido mejor pronóstico, los que tienen mejor feeling, por así decirlo. No feeling porque es científico, los que resulten mejores, vamos a utilizarlos en modelos más complejos. Normalmente la investigación empieza con líneas celulares, que se le llama, con líneas celulares, y luego se traslada hacia un nivel más complejo que sería el nivel in vivo o nivel con animales. En este caso nosotros inyectaremos células humanas de cáncer de mama en un ratón que está diseñado para ese propósito y veremos y se administrará la droga que estamos testando y vamos a ver, conforme pasa el tiempo, si el tumor que estos ratones desarrollan es menor o es mayor y vamos a comprobar su efectividad. ¿Las células humanas son casos reales del oncológico de aquí de San Sebastián, de mujeres? Sí, muchas vienen de células de... Sí, son casos reales. Luego, ¿cómo voy a identificar lo que es marcadores para poder predecir esta resistencia al tratamiento? En el oncológico de 2016 aproximadamente se han tratado pacientes con un tratamiento que se llama tratamiento hormonal y con un protocolo que no muchos hospitales se utiliza, que es el protocolo neoadyuvante, que quiere decir o prequirúrgico, que quiere decir antes de la cirugía de mama. Y se le ha dado tratamiento hormonal como aproximadamente en la base que tenemos, son 105 pacientes antes de la cirugía por un periodo promedio de 4 a 6 meses. Entonces, cuando se le diagnostica, y aquí se los muestro más o menos cómo va la línea del tiempo. Al diagnóstico a estos pacientes se les hizo una biopsia, se les tomó un pedazo de células de ese tumor y se vio si tenía receptores estrogénicos, entre otras cosas. Y aparte se les hizo una ecografía y resonancia magnética a las mujeres para poder ver cuál era el tamaño de ese tumor en la paciente.
Luego se le citaba a la paciente cada 2 meses y con una prueba de ecografía para ver cómo evolucionaba la paciente con el tiempo. Y antes de la cirugía, cuando ya se había planeado el acto quirúrgico, se le hacía también una resonancia magnética y un ultrasonido para ver cuál fue la respuesta final de ese tratamiento antes de la cirugía. En la cirugía, cuando ya quitaban el tumor, el patólogo evaluaba ciertos parámetros para ver si el tumor había respondido o no al tratamiento hormonal o si tenía factores que pudieran predecir mal pronóstico a largo plazo. Y con eso se tomaba una decisión de qué tipo de tratamiento después de la cirugía la paciente iba a tomar. Aparte que se tomó otra muestra de células también después del tratamiento, y ahora estamos en seguimiento de la paciente después de todo este protocolo. Perdona que te detenga aquí. Dices que esto es un procedimiento que se sigue aquí en Onkologikoa, porque lo normal es que cuando se diagnostica un cáncer de mama se vaya a cirugía directamente. Sí, eso es lo normal. Dependiendo del estadiaje, dependiendo del tamaño tumoral, dependiendo también un poco de los deseos de la paciente, pero lo normal es que vayan a cirugía de entrada. ¿Y este tratamiento permitiría, por lo tanto, que el tumor se pudiera reducir? Una de las principales indicaciones de este tratamiento es la disminución del tamaño tumoral para que en vez de quitar toda la mama, quitar una parte de la mama. Perfecto, pues puedes seguir. Bueno, y dependiendo de cómo evoluciona la paciente durante este tiempo, se cataloga a la paciente como respondedora o no respondedora. Y es en esa población donde vamos a mirar las diferencias que hay entre los tumores de las que responden con las que no responden. Para eso se han hecho varios procedimientos. Se han hecho, por ejemplo, estudio del ADN o de todas esas muestras de células, entre otras cosas, para buscar relación, para buscar un punto, un biomarcador que nos pueda predecir. ¿Qué más? Bueno, actualmente ya estamos en el análisis de la base de datos, ya estamos en el análisis de todos los datos de estas pacientes. Se han presentado varios abstracts que se le llama como una anticipación de un artículo en diferentes congresos, como el congreso ESMO, que ESMO es la Asociación Europea de Oncología Molecular, y en el congreso se va a presentar uno en diciembre en San Antonio Breast Cancer Symposium, que es muy importante a nivel de Estados Unidos, pero también a nivel europeo. Y eso es una de la utilidad del estudio que estamos haciendo ahora. También yo creo que la mayor importancia del estudio es que, como es un tipo de cáncer que es muy frecuente en el cáncer de mama, el 80%, y que la resistencia va a afectar a muchas pacientes, de esos 80% estadísticamente se dice que el 30% va a presentar resistencia hormonal. Entonces va a ir dedicado precisamente a la búsqueda de nuevas terapias para estas pacientes, que son del 30% de las receptores estrógeno positivo. Y que también entre todo ese 80% de pacientes que tienen cáncer de mama, al poder identificar cuál va a responder o no, pues es algo muy importante que vamos a tratar o que se va a generar en este estudio. Y pues también algo físico tangible del presente estudio es la posibilidad de generar una patente, que significa la posibilidad de poder legalizar, bueno, no sé si es legalizar, pero aprobar en la clínica igual. Aprobar en la clínica un nuevo fármaco para este tratamiento si estos químicos que voy a probar resultan prometedores y resultan eficaces. Y después de que se genere la patente, ya esto da posibilidad a que se pueda estudiar en pacientes y no solo en modelos animales. Y pues esto es mi proyecto de tesis. Estos son todos mi equipo de investigación. Estoy muy orgullosa de él. Ander, Isabel, María ahí está, Andrea, Ángela, Pello, todos son mi equipo de investigación. Son unas personas muy capaces y muy dedicadas en todo y que me han ayudado mucho también a estar en la ciencia básica, porque no sabía yo mucho de
estar en el laboratorio, si estudié medicina, mi formación es muy diferente. Y pues esto sería un poco lo que estoy investigando. Muchas gracias por su atención y por la beca también. Joana, te emocionaste la última vez, ¿verdad? Porque imagino que es muy importante contar con un equipo que te apoye. Veo que afrontas esta tesis con mucho optimismo, ¿no? Y con mucha pasión, sobre todo, ¿no? Estoy muy contenta. Me gusta mucho lo que estoy investigando. Creo que es un proyecto muy bonito. El cáncer de mama llevo investigando en cáncer de mama mucho antes de que viniera a España. En México ya, después de la universidad y durante de ella, sí, investigación en cáncer de mama, y creo que fue una de las cosas por que me vine a Donosti, porque escogí a María como mi tutora para el trabajo de fin de máster. Y pues es que me gusta lo que estoy haciendo. María, directora de tesis de este proyecto que nos acaba de presentar Joana, ¿cuál es el principal valor de este proyecto que acabamos de escuchar? ¿Qué es lo que destacarías de todo? Yo creo que es un proyecto muy traslacional. ¿Y qué significa traslacional? Traslacional se define que va desde la pollata del laboratorio a la clínica directamente, ¿no? A la cama del paciente. ¿Por qué? Porque al poder realizarlo dentro de un hospital, contar en el equipo con oncólogos médicos y contar con una serie de muestras reales tan grande y tan importante, nos va a permitir que de verdad los resultados que Joana y que todos encontremos, porque es importante mencionar que la ciencia es en equipo, ¿verdad? Siempre. Sí. Pues creo que van a ser relevantes para el día a día de las pacientes de cáncer de mama. Eso esperamos. Luego también me parece muy bonito que es un proyecto colaborativo y muy multidisciplinar, porque, mira, veníamos ahora de Biodonostia en el coche y nos ha llamado Iván, ¿verdad? Que es un investigador de un grupo muy importante de aquí, de química médica, de Fernando Cosío, que son quienes están diseñando los inhibidores, y nos llaman para decirnos que estamos ya diseñando más inhibidores, que tenéis que probarlos. ¿Os viene bien hablar? Digo, hablamos mañana. Sí. Pero estamos gente con muy diferentes, ¿cómo se dice en castellano? Background, con muy diferente formación que nos complementamos mucho, ¿no? Desde químicos, biólogos, oncólogos, médicos. Sí. Mi pregunta es, ¿hay un campo, se ha explorado ya este campo? ¿Está por iniciar? ¿Está ya desarrollado? ¿Ella se va a encontrar en un terreno desconocido hasta ahora en Biodonostia? ¿Se ha avanzado ya en esto? ¿Esto es novedoso? Pues mira, el tratamiento no adyuvante o tratamiento antes de la cirugía es un tratamiento que no se da en muchos centros en España, y de hecho la neoadyuvancia con tratamiento hormonal es relativamente nuevo, por así decirlo, porque estaba indicado principalmente en aquellas pacientes que tenían mal pronóstico al diagnóstico, pero que no podían darles quimioterapia porque estaban débiles entre otros factores. Y ahí se empezó con el estudio de la terapia hormonal. Exactamente no tengo el número de hospitales, pero son pocos los que hacen estudios en neoadyuvancia aquí en España, en hormonoterapia, porque en quimioterapia está más estudiado, principalmente en otro tipo de cáncer de mama. Y a nivel mundial, pues hay mucha literatura que ya está apoyando el estudio de este tipo el seguimiento y la aplicación de neoadyuvancia en hospitales dentro de un ensayo clínico o dentro de un protocolo de investigación. O sea, evitar esa cirugía, o por lo menos evitarla en primera instancia, ¿no? Evitarla en ese primer momento, ¿no? O sobre todo también tener herramientas que luego nos permitan saber qué terapia, durante los muchos años que se va a administrar la terapia hormonal, qué terapia va a ser más efectiva. ¿Sabes? Nos permite probar en una pequeña ventana de tiempo la terapia que vas a dar después. Hacer una especie de prueba, ensayo-error, a ver si lo que quieres dar después va a funcionar o no. Y yo añadiría que aunque es un campo novedoso y por eso este proyecto es relevante, porque no se financia investigación que ya está descubierta, sí que es un campo que está muy en auge. Las que sabéis de cáncer de mama y de tratamientos, pues igual os suenan los inhibidores de ciclina,
ribociclib, palbociclib, que son 2 medicamentos que se han aceptado hace un par de años para el cáncer de mama luminal, que es para el cáncer de mama receptor estrógeno positivo que recae, ¿no? O metastásico. Y han mejorado la supervivencia de las pacientes. Aún así, todavía es mejorar la supervivencia en unos meses. O sea, queremos que el cáncer de mama metastásico, el cáncer de mama receptor de estrógeno que recae y que vuelve, sea al menos, si no curable, que se convierta en una enfermedad crónica. Y para eso hacen falta todavía nuevos fármacos y en eso consiste la tesis de Joana. Me voy a detener ahí. Se habla mucho de la cronicidad del cáncer, ¿no? Quisiera terminar ya con la presentación. Pues sal. Ahí está. Sí, fantástico. Mucho se habla de que el cáncer terminará siendo una enfermedad crónica. No sé si es muy aventurado ya poder decirlo. ¿En qué momento nos encontramos? ¿Cómo lo veis desde el laboratorio? ¿Quieres contestar? Que el cáncer puede ser una enfermedad crónica, totalmente de acuerdo. Yo creo que el cáncer, tratado de multidisciplinarmente, donde también haya una buena, ¿cómo explicar? Donde también haya buena predisposición al tratamiento, no predisposición, sino respuesta al tratamiento, donde se quiera mejorar también en caso de estilos de vida, entre otras cosas. Eso genera que el cáncer se convierte en una enfermedad crónica que se vaya controlando y que se vaya atacando aquellos momentos agudos que puedan tener esa enfermedad, pero que se puedan controlar a largo plazo. Y yo creo que estamos en una parte del tratamiento de la historia donde eso se está cambiando. En algunos tipos de cáncer, en el cáncer de mama también, cuando hemos visto que ciertos tipos de ejercicios son benéficos y que ayudan a mejorar mejorar que las pacientes tomen cierto medicamento, entre otras cosas. Creo que está haciendo que el tratamiento hormonal, la quimioterapia, entre otras cosas, sea más aceptada por las pacientes, les cause menos efectos adversos y les cause menos disminución a su calidad de vida, y que esto haga que la enfermedad sea también más crónica, porque tiene buena adherencia terapéutica también. María, tu opinión. Pues yo quería añadir a lo que ha dicho Joana que yo creo que sí que hay que estar optimista y positivo. O sea, creo que la investigación ha cambiado el panorama del cáncer. Hace 50 o 60 años el cáncer sonaba mucho más como una sentencia de muerte, y hoy sabemos que el 70% de los casos de cáncer de mama no es que se cronifiquen, es que se curan. Y todos tenemos casos en la familia, es verdad, de cáncer, ¿no? Es una enfermedad muy prevalente, pero gracias a Dios hoy muchos cánceres se curan. Antes las armas terapéuticas, las armas que teníamos para tratar ese cáncer era la cirugía y la quimioterapia muchas veces, ¿no? Que sería como matar moscas a cañonazos. Estamos dando fármacos muy agresivos que matan todas las células que se dividen. Hoy tenemos terapias muchísimo más específicas. La terapia hormonal, esta es una terapia, ¿verdad? Dirigida, porque va a atacar una característica especial de tumor. Otro tipo de terapia dirigida que os sonará, la inmunoterapia, que ha revolucionado el tratamiento en la oncología en los últimos años y fue premio Nobel. No, ahora no sé si el año pasado o el anterior. La radioterapia también. La radioterapia también es un arma terapéutica muy, muy buena, muy usada. Y tiene razón Joana en que ahora además estamos aprendiendo no solo a curar mejor, sino a tratar menos. Antes, por defecto, se daba quimioterapia en muchísimos casos. Ahora ya se sabe que es que hay pacientes que no lo van a necesitar. Entonces, ya no solo el oncólogo se puede preocupar de curar el cáncer, que por supuesto es el objetivo número 1, pero por otra parte también ya puede empezar a preocuparse de la calidad de vida de la paciente. Pues a lo mejor a esta paciente que no necesita quimio, pues no se le va a dar, cosa que antes sí se hacía y con un deterioro para la calidad de vida muy importante. Y no nomás a nivel de medicamentos, también los cirujanos han empezado a tener un cambio de paradigma, porque empezar a hacer mastectomías todas las pacientes que
que es lo que se empezó, ahora se está, por ejemplo, haciendo cuadrantectomías y quitando una parte de la mama, o por ejemplo, antes que empezaban y sacaban ganglios linfáticos, hacían un vaciamiento que era muy común. De hecho, aquí en Guipúzcoa fue uno de los primeros centros donde empezaron a hacer ganglio centinela y ver si había cáncer de mama ahí o no, dictaminados que se hacía o no un vaciamiento axilar, y que eso es también en la calidad, como te digo, en la calidad de vida de la paciente era muy importante, porque de hecho fue ahí donde empecé mi investigación en cáncer de mama. En México, el tratamiento principal para cuando se tiene cáncer de mama ya más avanzado y llega a los ganglios es un vaciamiento axilar. Y yo me acuerdo que veíamos pacientes con linfedema muy pronunciado, muy grandes, y que lo que tratábamos de investigar era si el masaje para el tratamiento del linfedema era efectivo en esos pacientes y podía prevenir que ese linfedema empeorara. Y creo que también eso ha sido como un cambio de paradigma, también no solo a nivel de tratar menos, sino de intervenir menos en la mama, que eso también es muy importante para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Poco se habla de las consecuencias también, ¿no? Las consecuencias físicas que tiene, emocionales y también físicas que tiene un cáncer de mama, el linfedema, comentabas tú, los cambios que le supone a una persona cuando pasa por un cáncer. Es una pregunta tal vez un poco banal, ¿no? Pero yo imagino que cuando tú estás en el laboratorio, porque tu trabajo es de laboratorio, también hay ordenador también, ¿no? ¿O es más laboratorio? Pues es que estoy entre medio de las dos. Empecé con ordenador, cogiendo toda la información de las pacientes que fueron tratadas, sacando del expediente clínico y introduciéndolo en el ordenador, en una base de datos que se pudiera manipular, que se siguiera con el tiempo. Y por otro lado es muy de estar en la pollata o en la mesa. En el laboratorio, ¿no? Sí, en el laboratorio. En mente imagino pacientes de cáncer de mama, ¿no? Sí, sí. Permanentemente. O sea, el pensar en el aporte que supone, ¿no? Un trabajo como el tuyo, ¿no? Sí, sí. Yo creo que ahí nos sitúa mucho, ¿verdad? Trabajar en un hospital. Sí, totalmente. Porque estás en contacto con pacientes, con médicos todo el día y sabes por qué estás ahí. Porque es verdad que luego la investigación desde el punto de vista de entender una enfermedad también es fascinante. O sea, como el cáncer es muy listo para saber saltarse todos los frenos que tiene el cuerpo normal para evitar un cáncer. De hecho, tenemos muchos mini cánceres a lo largo de la vida que el sistema inmune sabe frenar. Pero como hay algunos que son tan listos como para crecer a pesar de eso, y no solo crecer, sino irse a otros órganos, ¿no? Que es lo que se llama la metástasis, desde el punto de vista de la biología es muy interesante. Pero es que eso no tiene sentido si no es para curar a las pacientes, ¿no? Investigación básica y aplicada de la mano. Lo digo porque, bueno, yo quería traer a esta charla, este momento. Cuéntanos, María. Bueno, algunos lo reconocéis aquí, ¿no? Estaba Ángela igual. Sí, Joana no sé si está. Yo creo que todavía no estaba en el laboratorio. No, todavía no estaba yo, no. Pero yo creo, María, ¿estás por aquí o no? Sí. ¿Estás en algún momento? No sé dónde estoy, pero sí. Cuéntanos qué es esta imagen. Pues es una visita de pues no recuerdo su nombre. ¿Tú te lo sabes? Sí, John. Paciente de cáncer de pulmón. ¿Sí? ¿Lo digo Creo bien? que sí. Estuvo con nosotras, no sé si fue el año pasado, hace 2. Fue un 4 de febrero 2019, el día de... Sí. Te ayudo, ¿eh? Día de cáncer. Sí, y estuvo en Biodonostia pues porque queremos fomentar pues el diálogo paciente-investigador y él nos estuvo preguntando por las cosas que hacíamos en el laboratorio, nosotros también le estuvimos preguntando a él y la verdad que me acuerdo de John como un hombre súper entrañable, súper positivo. Sí. Esto fue una iniciativa así que pusimos en marcha desde la asociación y es que queríamos que pacientes de cáncer, en este caso John, se acercaran a un laboratorio, ¿no? Y lo hicimos en diferentes ámbitos de la sociedad guipuzcoana. Os voy a mostrar un vídeo en el que veréis un poco la iniciativa. No sé si va a escuchar.
Bueno, pues es un resumen de la iniciativa que yo quería traer aquí, porque recuerdo que fue muy, muy especial y también para vosotras y para el personal que está ahí en Biodonostia. De alguna manera queríamos que el testimonio de un paciente de cáncer pudiera ser trasladado a diferentes ámbitos y en este caso, bueno, también el de la investigación, quien la acompañaba era una compañera nuestra, psicóloga de la asociación. Por eso es una pena el COVID, ¿verdad? Que nos esté alejando un poco de los encuentros personales. ¿Cómo se ha afectado el COVID a un laboratorio de investigación en cáncer de mama? ¿De qué manera le afecta en la línea de flotación? Hombre, una pandemia de este tipo. Hemos estado como todos tiempo en casa. Nosotros hemos tenido la suerte de que al trabajar en un hospital y tener el instituto proyectos relacionados con el COVID, hemos podido seguir con los experimentos más importantes. ¿Y a qué me refiero con esto? En que, por ejemplo, en el laboratorio tenemos experimentos que duran 10 meses. Si nos cierran a cal y canto el centro de investigación y tenemos que tirar a la basura ese experimento, no solo es el tiempo que hemos perdido, sino el dinero invertido, los recursos, el gasto es muy grande, no solo eso a nivel económico, sino de recursos. Entonces, nosotras hemos tenido la suerte de que hemos podido mantener eso, pero la protesta o lo que han pedido muchos centros de investigación es que no podía ser, que habían abierto algunos, pues no sé, otro tipo de establecimientos, habían abierto bares y había centros de investigación que seguían cerrados. Y todavía, nosotros ya no tanto, pero hay muchas limitaciones en algunos centros de investigación. También, bueno, pues también ha frenado lo que es la formación. Por ejemplo, todas las actividades formativas en Biodonostia este año van a ser online. Ya no vamos a recibir visitas de colegios, no vamos a recibir visitas de pacientes, que eso, como tú has mostrado, pues enriquece muchísimo. Y a nivel de investigación, ojalá esta crisis del coronavirus, que también va a ser una crisis económica, como todos sabemos, pues ojalá nos repercuta en fondos para la investigación. Yo unos días soy optimista y quiero pensar que con esto del coronavirus nos hemos dado cuenta de lo importante que es la investigación. Pero por otra parte, pues a veces luego uno ve a los políticos y no sabe si eso es verdad o no. Y espero que no se recorten los fondos de investigación para esto. Y a nivel personal yo quiero comentar que con el coronavirus yo creo que la incertidumbre de no saber cómo se va a gestionar esta pandemia, luego el trabajar desde casa, el trabajar desde casa hacía que entre la incertidumbre y el querer seguir trabajando, pasaras más tiempo trabajando desde casa y metieras más horas al trabajo, pero porque no sabías cómo gestionar esa incertidumbre de la pandemia, pero también porque no querías dejar de trabajar, porque aún estando llevándote todo el trabajo a tu casa, era como, es que tendría que estar trabajando en este momento y sigues trabajando, y sigues... Yo me acuerdo días de pasar en ordenador, y porque me interesaba, porque quería saber qué pasaba, y no hacer como un off de todo lo que llevaba en el laboratorio para llegar a casa y no poder relacionar las cosas que estaba leyendo, que estaba mirando en la base de datos, entre otras cosas. Creo que también esto de la pandemia, por un lado, te enseñó a manejar el cómo gestionar el trabajo tanto en casa como en el lugar de trabajo, pero lo que trato de decir es que no dejamos de trabajar, no dejamos de investigar, de estudiar, de leer, ¿verdad? Cambiamos de la forma, pero no dejamos de trabajar. Bueno, tenemos que ir terminando. Yo estaría aquí, bueno, conversando con vosotras, pero por volver y por ir cerrando ya con el COVID, mi pregunta es si la pandemia ha redirigido la investigación de manera que la investigación oncológica ha sido relegada a un segundo plano, porque la vacuna del COVID llegará y esto pasará, esperemos, más bien pronto que tarde, pero el cáncer ha estado, está y seguirá estando ahí, ¿no? Sí. Entonces, no sé si... Yo creo que no se puede dar un mensaje alarmista de que la investigación en coronavirus ha quitado fondos para el cáncer. No es verdad. Sí es verdad que ha habido proyectos que se han visto retrasados, que las pacientes han sufrido retrasos, ¿no?, en sus tratamientos, a lo mejor, o en su diagnóstico, pero... el cáncer es, como tú dices, es una de las enfermedades más prevalentes en el mundo
occidental en el que vivimos. Y entonces no se han visto, ¿no? ¿Verdad? Disminuidos los fondos, pero sí esperamos que se mantengan e incluso crezcan, ¿no? Dándonos cuenta de eso ahora, como decíamos, de lo importante que es la investigación. Esperemos que no disminuyan y yo creo que el coronavirus tampoco ha dejado que nosotros no ha permitido que nosotros no sigamos trabajando. Entonces yo creo que la preocupación es que a largo plazo toda esta crisis que pueda venir también con la pandemia pueda generar que haya una disminución en la inversión en investigación, que eso sería el mensaje que podríamos poner en este contexto. Bueno, pues vamos a ir terminando. No sé si tenéis algo que preguntar, porque yo creo que es una oportunidad que estamos aquí pocos y puede ser un buen momento para hacer alguna pregunta. Si alguien tiene algo que decir, pues que lo pueda decir ahora tranquilamente. Y ya para terminar, no sé si quieres terminar con algún último mensaje, porque seguramente haya pacientes y familiares oncológicos que te estén viendo ahora mismo. Joana. Pues la verdad es que quiero agradecer a todo el equipo, al instituto, a la ESC y principalmente a las pacientes que firman un consentimiento informado para un tratamiento que a lo mejor a ellas no les traía beneficio, pero sí a las generaciones futuras, y que lo hacen de todo corazón, que lo hacen con la esperanza de generar un cambio y de poder buscar terapias nuevas. Y yo creo que si pudiera agradecer a todo, porque me gusta lo que hago, pero agradecer a las pacientes, por eso, porque estoy trabajando con ellas ahora, con sus datos, con sus células, todo mi trabajo ahora en estos 3 años va a ser en base a lo que ellas han, incluso su dinero en las aportaciones de la ESC, que voy a agradecer a las pacientes por todo. Sí. María, esto es traslacional, ¿verdad? Eso sí, Sí. ese es el ejemplo de traslacional. Sí. Y ya para terminar, María, el título de la charla es Investigación del cáncer de mama en Guipúzcoa. Aquí aprobamos con nota, ¿no? Yo creo que sí. Estamos al menos haciendo un esfuerzo muy grande en Biodonostia y en general en Euskadi, y vamos a poner todo de nuestra parte para hacerlo. Bueno, pues muchas gracias. Antes del aplauso y del cierre, yo os quiero recomendar aquí en la sala de bienestar físico, en la sala de actividades físicas, tenemos una exposición. Entonces, si a la salida, bueno, pues si tenéis un minutito, bueno, podéis entrar y apreciar las fotografías de Esther Ochoa, que es una paciente de cáncer de mama y que durante este mes hemos puesto en marcha esta exposición que se llama El bosque que me habita. Es una muestra de 19 fotografías. Ella estuvo durante el tratamiento estuvo en un caserío en Guipúzcoa y aprovechó para sacar fotografías. Entonces ella obtuvo fotografías de ella, personales, autorretratos, y también sacó fotografías de elementos naturales del bosque. Y ella buscaba esa afinidad o esa complementariedad y muchas veces el paralelismo entre cosas que ella veía, sentía, o imágenes que ella veía en esas fotografías con otras imágenes que encontraba en el bosque. Así que os invito también a que os acerquéis a visitarla. Así que con eso quiero terminar. Gracias, Joana. Gracias a todos María, por venir. Gracias por la invitación. Y el aplauso es para vosotras dos. Gracias. Muchas gracias, Eskerrik asko.